Bienvenidos a esta segunda etapa de tu programa Edificadores, un programa diseñado para todo aquel cuyo deseo genuino sea caminar en la voluntad de Dios, porque hoy podemos decir con plena certeza de que no existe mayor forma de progreso que caminar en el propósito eterno de Dios. Gracias por escucharme y compartir estos audios con todos tus seres queridos. Bienvenido. Feliz lunes, mis hermanos. Qué bueno es estar aquí con ustedes a través de esta línea de comunicación. Y como siempre, trayendo una voz de esperanza, una voz de tranquilidad, de paz, de confianza en el Dios que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Sé que estamos viviendo tiempos de incertidumbre, muchas malas noticias corriendo en las redes sociales, muchas malas noticias corriendo en los noticieros, pero nunca la mala noticia debe de ser más grande ni superar nuestras expectativas de la buena noticia del Evangelio. Esa es una realidad que tú y yo debemos de experimentar todos los días, que en Cristo tenemos la buena noticia, que en Cristo la muerte fue vencida, que en Cristo tenemos salvación, que en Cristo hemos sido bendecidos, que en Cristo tenemos gracia y favor abundante, que en Cristo somos parte de un reino inconmovible, que en Cristo hemos sido introducidos en la familia de Dios, que en Cristo somos amados, perdonados y redimidos por su sangre. Y pudiera seguir toda la noche dándote la lista de beneficios que tenemos por causa de Cristo. Y por eso es que te digo que no hay mala noticia que pueda superar la buena noticia, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Entonces, a pesar de la mala noticia, yo quiero hoy exhortarte a que podamos nosotros meditar en la palabra de Dios. Y quiero que vayamos nuevamente en estos versículos que hemos venido hablando por las últimas semanas, porque creo yo que son muy puntuales en lo que Dios quiere hacer en medio nuestro, lo que Dios está formando en su pueblo. Y hoy nos compete en 2 Corintios capítulo 2, versículo 7. Pero por el hecho de que hemos venido conversando por varias semanas, versículo a versículo, no quiero que pierdas de vista la foto grande que nos presenta Pablo en esta carta de Timoteo. Porque cuando leemos un solo versículo tendemos a sacarlo aparte y alejarlo del contexto global en el cual se encuentra. Por eso quiero leerlo desde el 1 y terminaremos en el 7 para contemplar lo que ahí nos presenta el apóstol Pablo en ese solo versículo. Dice así el versículo 1: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. 5. Y también el que lucha como atleta no es coronado sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe de trabajar primero. Y el versículo 7 dice: Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Me gusta cómo termina ese versículo 7, porque el apóstol Pablo está presentando un panorama, está dando unas herramientas espirituales con las cuales tú y yo podemos expresar la vida de Dios en todo lo que hacemos. Hablábamos de que en Cristo podemos tener estas características que nos habla el apóstol Pablo. Las características de un soldado que habla de fidelidad, que habla de disciplina, que habla de entrega, que habla de dominio propio, que habla de sometimiento a un gobierno superior. También podemos en Cristo tener las características de un atleta. Y un atleta, estamos hablando de alguien que entiende su plan, que entiende su propósito de vida, que entiende a qué se debe, que tiene una disciplina de vida puntual, que sabe que si quiere ganar la carrera no puede vivir como una persona ordinaria, sino que tiene que brincar la barrera a lo extraordinario. Y el viernes hablábamos de las características de un labrador, que si las puedo resumir, te diría que un labrador tiene paciencia. En otras palabras, en Cristo tú y yo debemos de aprender a caminar en el tiempo de Dios y no en el nuestro. Porque a pesar de que vivimos en una generación que todo es rápido, en Cristo no hay prisa, en Cristo no hay pánico, en Cristo no hay aceleramiento de nada. Cristo y Dios para con nuestras vidas tiene procesos por los cuales nos atraviesa, y tú y yo tenemos que vivir pacientes, sometidos a su soberana voluntad, entendiendo que Él tiene el control. Y después que Pablo presenta todos estos características, le dice en el versículo 7: considera lo que digo
y el Señor te dé entendimiento. Aquí nos habla de dos características importantes. Una es considerar y la otra es tener entendimiento. Y mi hermano, no es por ánimo de aprovecharme de la situación, pero viendo la crisis global que enfrenta nuestro planeta y viendo que nuestra gente está actuando de una manera irracional, sin considerar el conocimiento, sin considerar la gracia de Dios, sin considerar la soberanía de Dios, sin considerar ni con entendimiento tomamos decisiones. Ver cómo de una manera irracional nuestra sociedad se está dejando llevar por el amarillismo de las malas noticias, sin considerar al hermano, sin considerar al otro que necesita. Vemos personas llevándose 500 rollos de papel higiénico, algo que nadie entiende por qué razón, pero sin embargo vemos el egoísmo que ha despertado esta crisis global. Y no es un egoísmo que no ha estado ahí. Creo que el egoísmo es la condición del ser humano sin Cristo. No consideramos, no operamos con entendimiento. Entonces me gustan estas dos características que el apóstol Pablo habla. La primera que dice es: considera lo que digo. Y creo que vivimos en una sociedad que tenemos tanta información y tú y yo necesitamos considerar lo que todo el mundo dice. Necesitamos pesar. Esa palabra considerar es una palabra de contabilidad. Es una palabra que tiene que ver con números, que tiene que ver con pesar, con poner en una balanza, con tomar en cuenta todos los factores antes de tomar una decisión. Vemos personas corriendo, huyendo y atemorizadas con el virus del corona que se ha levantado, sin considerar la opinión de los expertos, sin considerar a los científicos que verdaderamente están en el frente de la batalla de esta situación, sin considerar la soberanía del Dios que nos llamó, del Dios que prometió cuidarnos, sin considerar la promesa de Dios de guardarnos, de estar con nosotros durante todos los procesos, sin considerar el hecho de que en Cristo tenemos a Dios de nuestro lado, y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso Pablo dice: considera lo que digo. En otras palabras, mira lo que yo he dicho, ponlo sobre la balanza, toma en cuenta todos los factores, medita, ora en ello y entonces toma una decisión. Pero vemos una sociedad tomando decisiones aceleradas sin considerar la palabra de Dios, sin considerar la voluntad de Dios y sin considerar el deseo de Dios para nosotros en este tiempo. No te enojes conmigo, amado hermano, pero creo yo que en este tiempo es donde la iglesia tiene que levantarse y brindar esperanza y no seguir corriendo atemorizados como muchos lo hemos hecho. Creo que este es el tiempo donde la iglesia tiene que levantar su voz profética para traer paz, calma, armonía y dirección en un mundo que se encuentra atormentado por una crisis momentánea. Es por eso que tú y yo, como iglesia del Señor, consideramos la circunstancia, consideramos el panorama amplio, pero no solamente miramos el panorama, también miramos a nuestro Dios que ha dicho: yo estaré contigo, a nuestro Dios que dijo que nosotros éramos luz en medio de las tinieblas, a nuestro Dios que dijo que tú y yo teníamos un plan, un propósito, y el Dios que se prometió hacer con nosotros gente de propósito. Considera lo que dijo, dice el apóstol Pablo, y me gusta la segunda parte: y el Señor te dé entendimiento en todo. En otras palabras, mi hermano, que no hay decisiones emocionales que valgan, que todo lo que tenemos que tomar es con entendimiento. Me gusta como el apóstol Pablo en otras ocasiones ha dicho que si vamos a orar, que lo hagamos con entendimiento, que si vamos a cantar, que lo hagamos con entendimiento. Y esa es una palabra retante para nuestra generación, porque antes de hacer las cosas con entendimiento, las hacemos es con emociones, las hacemos es por impulsos. Pero Dios nos está llamando a nosotros en este tiempo a que consideremos lo que Dios nos ha dicho y que Dios nos dé entendimiento en todo. En otras palabras, el entendimiento lo busco es en la palabra de Dios. El entendimiento lo busco es en la oración y en dirección a Dios. El entendimiento lo encuentro es Dios dirigiendo mi vida y no mirando lo que dicen las redes sociales, no solamente mirando lo que dicen los noticieros, no solamente mirando lo que dicen los gobernantes terrestres, sino mirando lo que Dios nos ha decretado en su palabra. Considera lo que digo y el Señor nos dé entendimiento en todo. Este que te habla es el pastor Andrés Campo, invitándote
ayudándote a descansar en las promesas de Dios. No te afanes, no te desesperes. El Dios que prometió es poderoso para cumplirlo. Bendiciones. Comparte este mensaje con todos porque sé que va a ser de edificación. Saludos. Gracias por acompañarme en este breve mensaje. Si deseas seguir recibiendo este tipo de audios, por favor escríbeme a mi WhatsApp personal al +1 407 780 6716. Búscame en todas las redes sociales por Andrés Campo. También puedes acompañarnos en nuestra congregación, que prontamente nos estaremos mudando y a partir de febrero estaremos en una nueva dirección, en el 13001 Landstar Boulevard en Orlando, Florida. Ven y acompáñanos, porque mi mayor deseo es estrechar tus manos y juntos crecer en el entendimiento de la voluntad de Dios. Bendecidos.